versículos del 20 al 37. Lucas 17, del 20 al 37. Amigos, hermanos, esta es la palabra de Dios. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las almas. Vamos a orar al Espíritu Santo que nos ayude en la exposición de su palabra. Oremos. Espíritu Santo, gracias por estar aquí y ayudarnos. Enséñanos la palabra de vida eterna y ayuda al predicador y a los que la oyen. Tú sabes lo importante que es este pasaje para la iglesia. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hace 3 domingos comenzamos a estudiar este pasaje, en el cual Lucas avanza el tema del reino de Dios que ya venía tratando en su evangelio, y lo avanza llevándonos a un punto muy importante del tema del reino de Dios, que es la venida del reino de Dios, y lo hace a partir de una pregunta que le hicieron los fariseos. Los fariseos le preguntan a Jesús cuándo ha de venir el reino de Dios, y Jesús les dice a los fariseos: el reino de Dios ya vino. El reino de Dios ya vino, está entre ustedes. Pero luego les dice a sus discípulos: el reino de Dios aún no ha venido. El reino de Dios ya vino, está entre nosotros, y el reino de Dios aún no ha venido. Y por eso le pusimos por título al mensaje: el ya y todavía no del reino. El ya y todavía no del reino. Y para poder entender el pasaje, planteamos un bosquejo de 3 puntos. 3 puntos en el pasaje. Primero, la pregunta sobre el reino, la que le hicieron los fariseos, versículo 20. Segundo, el ya del reino.
o sea, que el reino ya vino, versículos 20 y 21. Y tercero, el todavía no del reino, que es la parte más larga del pasaje, entre los versículos 22 al 37. El punto 1 y el punto 2 ya lo vimos. El punto 3 es lo que nos corresponde en el día de hoy. Pero déjenme hacer un pequeño repaso de cómo estudiamos los puntos 1 y 2 para volver a ponernos en línea con el estudio de este pasaje. Para poder entender la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús, vimos dos cosas: una definición del reino de Dios y cuáles son las etapas del reino de Dios. Nos preguntamos, ¿qué es el reino de Dios? Y vimos una definición que hasta los niños podían recordar. Niños, ¿qué es el reino de Dios? ¿Recuerdan? El reino de Dios es el lugar de Dios para el pueblo de Dios vivir bajo el gobierno de Dios. Lugar de Dios para el pueblo de Dios vivir bajo el gobierno de Dios. Eso es el reino de Dios. Es una definición del reino de Dios. Y ahí entendimos que era más o menos lo que los fariseos estaban preguntando. Más aún cuando hablamos sobre las etapas del reino de Dios. Nosotros dijimos que el reino de Dios tiene 4 etapas. 4. El reino de Dios se ha manifestado a los hombres en 4 etapas. Primero fue el reino primitivo, en la época de Adán, Noé, Abraham. Luego fue el reino nacional, con la nación de Israel. Luego el reino espiritual, con la iglesia, que es en el que estamos hoy. Y finalmente, el que aún vendrá, el que está por venir, el reino eterno. 4 etapas: reino primitivo, reino nacional, reino espiritual, en el que estamos, y reino eterno, el que está por venir. Dijimos que algunos hermanos cristianos añaden una 5ª etapa, que la llaman reino milenial o milenio, pero que nosotros, los creyentes de tradición reformada, no creemos en ese milenio. Solo 4 etapas: reino primitivo, reino nacional, reino espiritual y reino eterno. Y así entendimos el ya y todavía no del reino. El ya es ¿cuál? El reino espiritual. Y el todavía no es ¿cuál? El reino eterno. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Entonces, ya estamos en el reino espiritual, pero ese reino espiritual es invisible. Las personas que no son creyentes no lo pueden ver. Y nosotros, a pesar de que ya estamos en el reino de Dios, este es el reino de Dios, oramos diciendo: venga tu reino, venga tu reino. Por eso ahora debemos aprender sobre la 4ª etapa: el reino eterno. El reino eterno de Dios sobre toda la faz de la tierra vendrá cuando Jesucristo regrese por segunda vez. La inauguración del reino eterno se producirá cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Escuchen bien, la entrada al reino eterno es la segunda venida del Señor Jesucristo. Y por eso, en el resto de nuestro pasaje, el Señor Jesucristo se ocupa de explicarles a sus discípulos 4 cosas que sus discípulos deben de saber acerca de la segunda venida de Cristo que inaugura el reino eterno. ¿Qué es lo que tenemos en lo que nos queda hoy por estudiar? 4 cosas que todos los discípulos de Cristo debemos saber acerca de su segunda venida que inaugura el reino eterno. Y esas 4 cosas son, escuchen bien, bájale un poquito al sonido, por favor.
Un gran engaño. Esas cuatro cosas son un gran engaño. Primero, antes de la segunda venida de Cristo, habrá un gran engaño. Segundo, habrá una gran señal. Un gran engaño, una gran señal. Tercero, un gran menosprecio. Un gran menosprecio. Y cuarto, un arrebatamiento. Un arrebatamiento. Entonces son cuatro cosas: engaño, engaño, señal, señal, menosprecio, menosprecio y arrebatamiento. Como ustedes pueden ver, las cuatro cosas, hay dos que suceden antes de la segunda venida y hay dos que suceden durante la segunda venida. Hay dos que suceden antes y dos que suceden durante. En el pasaje se presentan alternadas. La primera que sucede antes es el engaño. Durante sucede la señal. Antes sucede el menosprecio en el pasaje, este es el orden del pasaje. Y último en el pasaje aparece el arrebatamiento. Bueno, yo como predicador voy a hacer un arreglo homilético. Un arreglo homilético es que los predicadores podemos cambiar el orden de las cosas a fin de que las personas las recuerden más fácil. ¿Cómo hago yo para que ustedes recuerden estas cosas más fácil? Bueno, les voy a presentar juntas las dos cosas que suceden antes y juntas las dos cosas que suceden durante. ¿De acuerdo? Así la mente está acomodada a un orden y va a quedar más fácil de recordar. Entonces, dos cosas suceden antes: el engaño y el menosprecio. Y dos cosas suceden durante: la señal y el arrebatamiento. ¿Me están siguiendo? ¿Me entienden lo que vamos a ver en el pasaje? Muy bien, entonces vamos a comenzar con el engaño. Escuchen bien todos los discípulos de Jesucristo. Antes de la segunda venida del Señor habrá un gran engaño religioso. Versículos 22 y 23. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis y los sigáis. Acuérdense que él estaba hablando a los fariseos. Deja a los fariseos a un lado con su pregunta sobre el cuándo, pidiendo señales. Los deja a un lado y ahora se concentra en sus discípulos y les dice: tengan cuidado, va a llegar un día en que ustedes van a desear tanto ver uno de los días del Hijo del Hombre. Es decir, los discípulos de Cristo tenemos un vivo deseo de que Jesucristo venga ya y reine sobre toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a tener ese deseo de ver uno de los días del Hijo del Hombre. Y por ese deseo tan fuerte que tenemos, oigan bien, somos susceptibles de ser engañados. Y van a venir unos falsos profetas y falsos maestros haciendo unos milagros extraordinarios, y después de que hagan esos milagros y nosotros veamos esos milagros, esos falsos profetas nos van a decir: vengan aquí, que yo soy el enviado del reino de Dios. Jesús dice: cuidado, no vayan, son mentirosos. Para explicarles mejor esto, voy a ir a un pasaje paralelo, que es el sermón del Monte de los Olivos. No vayan en sus Biblias, que quiero ahorrar tiempo. Yo les voy a leer Mateo capítulo 24. Escuchen solamente Mateo 24, 4 y 5. Es un pasaje paralelo. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 24.
Esto es lo más importante, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y oigan esto, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Entonces, va antes de venir el Señor Jesucristo, van a surgir sobre la faz de la tierra hombres que van a hacer extraordinarios milagros. Los vamos a ver, oigan bien, y esos milagros que van a hacer estos hombres no serán como los milagros de hoy en día. Cuando usted va hoy en día a un culto de milagros en una iglesia que no es reformada, el que hace los milagros dice: ahora el Señor me está mostrando que aquí hay una persona que tiene un cáncer de ovario y está siendo sanada en este momento. Entonces a una señora se le mueve por allá un gas en el estómago y siente como un cosquilleo y dice: ay, yo era del cáncer de ovario. Mentira, que eso es una payasada. Eso no es un verdadero milagro. Sin embargo, las iglesias que están centradas en milagros y que a toda hora hablan de milagros, están preparando el terreno para que vengan estos falsos profetas. Porque cuando esos falsos profetas vengan, ellos sí harán verdaderos milagros. Veremos al hombre tullido pararse de verdad de la silla de ruedas. Veremos al hombre deformado ser sanado. Veremos al muerto quizás ser resucitado. Y lo veremos y diremos: este es un verdadero milagro. Y después de que el falso profeta haya captado nuestra atención sobre él, mostrándonos que tiene poderes sobrenaturales, abrirá la palabra de Dios y nos enseñará cosas que no son de la sana doctrina. Y los que no están preparados dirán: este hombre verdaderamente nos ha enseñado la verdad de Dios. Pero los que estamos preparados para ese día, le diremos: tu milagro es verdadero, pero tu doctrina es del infierno, falso profeta. Eso sucederá. Habrá un gran engaño religioso. Muchos se irán tras esos falsos profetas que enseñarán una mezcla entre la verdad y la mentira y la refrendarán con grandes milagros, y se irán detrás de ellos los pobres engañados, creyendo que ese es el reino de Dios. Pero los que le conocemos desde ya y sabemos estas cosas, no permitiremos que ningún obrador de milagros nos separe de la verdad que ya conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No permitiremos que ningún obrador de milagros nos separe de la preciosísima verdad que ya conocemos. Y por eso es que necesitamos aprender bien la confesión de fe. Si tenemos una buena confesión de fe, sabremos cuándo el obrador de milagros nos quiere engañar. Eso es lo primero. Antes de la segunda venida de Cristo habrá un gran, pero gran engaño religioso. Segundo, habrá un gran menosprecio. Habrá un gran menosprecio del anuncio de su venida y del juicio que esa venida trae. Repito, habrá un gran menosprecio del anuncio de su venida y del juicio que esa venida trae. Escuchen bien, la segunda venida de Cristo no trae un milenio. La segunda venida de Cristo trae el juicio final. Y lo vemos claro en el pasaje. Vean conmigo el versículo 30. Versículo 30, 17:30 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Noten esa frase: así será el día. Así como lo que dijo atrás. ¿Y qué fue lo que dijo atrás? Habló de los días de Noé. ¿Qué trajo el día en que Noé entró en el arca? El juicio de Dios contra todos los que no quisieron subirse al arca. Así como, ¿de qué viene hablando? De los días de Lot.
¿Qué trajo el día en que Lot salió de Sodoma? El juicio sobre todos los sodomitas. Luego, ¿qué trae la segunda venida de Cristo si el texto dice, así será el día del Hijo del Hombre? ¿Qué trae? Juicio, no un milenio. Juicio. La segunda venida de Cristo trae el juicio. Ahora, la iglesia, nosotros vamos a proclamarle al mundo eso. Le vamos a decir a la gente, Cristo viene por segunda vez y trae con él juicio. ¿Y qué va a hacer la gente? La gente nos va a menospreciar. La gente se va a burlar. A lo sumo no se burlan, pero son indiferentes. Le van a decir, nos van a decir, allá usted con su religión, crea eso está muy bien. Yo no creo eso, pero eso está muy bien. Van a despreciar grandemente el anuncio de su venida y el juicio que ella traerá para inaugurar el reino eterno. Vean conmigo los versículos 26 y 27. Usando el ejemplo de los días de Noé, el Señor advierte sobre este gran menosprecio. Verso 26. Como fue en los días de Noé, noten la claridad de la comparación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días antes de la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían los hombres del tiempo de Noé? Comían, o sea que eran unos glotones. Bebían, o sea que eran unos bebedores de vino. Se casaban, es decir, que a ellos lo único que les interesaba era disfrutar de esta vida. Y se daban en casamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Noten qué clara es esta comparación. Los hombres de los días de Noé serán como los hombres de los días previos a la venida de Cristo. Serán hombres amadores de este mundo por sobre todas las cosas. Cuando nosotros les estemos anunciando el juicio, ellos estarán pensando solo en la comilona. Cuando les estemos anunciando de la segunda venida, estarán pensando en la francachela. No les interesará para nada lo religioso. Serán hombres totalmente secularizados. Por su mundanalidad menospreciarán la advertencia. Pero esta advertencia será despreciada no solamente por aquellos hombres que están fuera de la iglesia. Ahorita nosotros salimos de esta iglesia, vamos a algún lugar, hablamos de la segunda venida de Cristo a un hombre que nunca ha asistido a una iglesia y él nos menosprecia, y ahí se cumple esta palabra. Pero hay otro caso de menosprecio que lo podríamos llamar el menosprecio secreto. Hay hombres y mujeres que estando dentro de la iglesia de Jesucristo o siendo familiares de un creyente, conocen, han oído de la segunda venida y del juicio y dicen que creen que es verdad, pero en el interior de sus corazones menosprecian esa segunda venida y nunca han dejado de vivir para este mundo. Ese es el caso de la mujer de Lot. En la segunda comparación, el Señor Jesucristo usa el caso de la mujer de Lot para advertirle a personas, amigos de creyentes, hijos de creyentes, jóvenes de creyentes, que saben que el juicio es verdad, que saben que la segunda venida de Cristo traerá el juicio y el reino eterno, y dicen de boca que lo creen y lo aceptan, pero en su corazón están totalmente aferrados a este mundo, como estaba aferrada a este mundo la mujer de Lot. Vean conmigo el verso 28 al 33. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían comilones, bebían bebedores, compraban compradores compulsivos, consumistas, mercantilistas, vendían solamente entregados a los negocios de este mundo, plantaban la agricultura, el negocio, edificaban otra vez el negocio. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Hasta ahí la comparación es igual a la de Noé. Pero ahora el Señor se concentra en la mujer de Lot. Observen,
así será el día en que se manifieste, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo, no vuelva atrás. Y noten el énfasis: acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Escuchen bien. La mujer de Lot conoció en persona y compartió parte de su vida con el hombre más piadoso del mundo, Abraham, el tío de su esposo. Vivió todos los días de su vida con un esposo creyente. Ella veía cuando Lot se golpeaba el pecho y lloraba al ver la nefanda conducta de los hombres de Sodoma. Ella escuchaba cuando Lot decía: estos hombres van a ser ejecutados por el juicio de Dios. Oh Dios, ten misericordia de ellos. Ella asistía todos los días al devocional familiar dirigido por Lot. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, ella vio los ángeles. Cuando los ángeles dejaron ciegos a los hombres que intentaron violarlos, ella vio cuando los ángeles hicieron el milagro de dejar ciegos a los hombres de Sodoma. Ella salió corriendo detrás de su esposo para huir de la ira venidera. Ella escuchó cuando a sus espaldas comenzó a caer el fuego de Dios contra ellos. Y aún así, despreció, como en los tiempos de Noé, el medio de salvación que Dios le había provisto, y en su corazón anheló lo que estaba perdiendo en ese momento y que le quedaba en Sodoma. ¿Qué se le estaba perdiendo en Sodoma? Su casa, sus muebles, lo que tenía, la vida que tenía, la vida social que tenía en Sodoma, sus amigos, sus amigas, la vida mundana. A la mujer de Lot la envió al infierno la codicia mundana, el deseo por la felicidad de este mundo. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí, en la iglesia, en nuestras iglesias, hay hombres, mujeres, niños y jóvenes que son como la mujer de Lot. Vienen a la iglesia y escuchan y dicen: sí, Jesucristo vendrá, y cantan los himnos. Cantaron los himnos hermosos que cantamos hace un momento, pero en el corazón no están aferrados a ese Cristo que volverá, sino al mundo. Hay hombres aferrados de manera ridícula al mundo. Están aferrados a la moto, o la esposa, o la casa, o la profesión, aferrados al mundo, y por eso van a menospreciar secretamente en su corazón la segunda venida de Cristo y el juicio que vendrá. Entonces va a haber un gran menosprecio, un menosprecio masivo y visible, y un menosprecio secreto en el corazón de muchos que están cerca del reino de Dios. Y el Señor nos ayuda a que nos demos cuenta si nosotros somos de esos que secretamente están anhelando el mundo. Miren lo que nos dice en el verso 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo, no vuelva atrás. Amigos, escúchenme bien. Si en este momento, por la palabra del Señor, se nos dijera: el juicio final y la venida de Cristo será en 3 minutos, ¿en qué piensa usted? Los que piensan en la moto se van a ir al infierno como la mujer de Lot. Este pasaje que nos dice: si están en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, nos está diciendo: deje eso, olvídese de eso. Si yo le digo a usted que el juicio final, que la venida de Cristo es en 3 minutos, usted debe estar pensando: ay, qué bueno, Señor, por fin te voy a ver, por fin te voy a ver. Y no en la moto o en lo que deja atrás. Tiene que estar pensando en el glorioso Salvador que va a haber en 3 minutos. Este pasaje nos muestra eso.
y continúa llamándonos a abandonar toda mundanalidad. El verso 33. Todo el que procura salvar su vida, es decir, se obsesiona con ser feliz en este mundo, la perderá. Y todo el que la pierda, es decir, deja de que lo más importante para él sea ser feliz en este mundo, todo el que la pierda, la salvará. Noten ustedes pues cuál es la causa de ese menosprecio. Uno público y generalizado de los hombres sin Dios, y uno secreto de las personas que están cerca del reino de Dios. La causa es una sola: la mundanalidad, el apego a las cosas materiales y a la vida en este mundo. Entonces hemos visto dos cosas de las cuatro que tenemos que ver. Vimos las dos que sucederán antes, que son: la primera, el gran engaño, y la segunda, el gran menosprecio. Ahora vamos a ver las dos cosas que sucederán durante, o sea, al mismo tiempo que el Señor está descendiendo, durante. La primera de ellas es la señal. La señal, la venida del Señor Jesucristo ocurrirá, será iniciada durante la segunda venida. Habrá una gran señal, una señal muy poderosa, repentina e inconfundible como un relámpago. Vean conmigo otra vez el 23. Los falsos profetas están tratando de engañarnos diciendo: y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. ¿Por qué es que nosotros no debemos preocuparnos y que alguien nos diga el reino de Dios está aquí? Porque, dice el Señor, como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Ayer hubo una tormenta aquí en la ciudad, ¿verdad? Cayeron unos relámpagos tremendos. El cielo estaba negro, oscuro, y caía mucha lluvia, y uno podía asomarse a la ventana y decir: en cualquier momento va a caer un relámpago, pero uno no sabía cuándo caía. El relámpago cae sin que nadie sepa cuándo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Producirá una gran señal en el cielo, pero será totalmente repentina. Pero no solamente será repentina, sino que como un relámpago es inconfundible. Nadie tendrá dudas de que lo que está sucediendo en ese momento es la segunda venida de Cristo. No saldrá en las noticias: parece que es un ovni. No. Todo el mundo dirá: es Jesucristo que regresa. Todos. Y enseguida les voy a probar la palabra. La segunda venida será repentina, inconfundible y será universal, desde un extremo del cielo hasta el otro. Todas las naciones de la tierra dirán: ese es Jesucristo a quien nosotros despreciamos. Era verdad que venía y vino. Escuchen lo que dice Apocalipsis en su capítulo 6. Apocalipsis 6. Escuchen, no vayan allá, o si tienen tiempo pues y me alcanzan antes de que yo llegue, vayan allá. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Escuchen cómo las gentes reconocerán inconfundiblemente al Señor cuando Él regrese. Apocalipsis 6, 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los presidentes, y los grandes, los empresarios, los ricos, los capitanes, los poderosos, y los pobres también, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro, lo reconocerán, de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Vieron cómo entonces habrá una señal que es repentina, inconfundible y universal? ¿Qué les está queriendo decir el Señor aquí a sus discípulos? No se preocupen por las señales como los fariseos.
La única señal de mi venida será inconfundible para todos. ¿Saben de qué se tienen que preocupar? Preocúpense de que esos falsos profetas no los vayan a engañar. Y preocúpense de que cuando yo no venga, ustedes sean mundanos como la mujer de Lot. Preocúpense por el estado de sus corazones, no por las señales, porque las señales van a ser inconfundibles. Y ahora, ¿de qué manera una persona puede verdaderamente estar preparada para la segunda venida de Cristo? La única manera es mirando a la primera venida de Cristo. Repito, la única manera como una persona puede estar adecuadamente preparada para la segunda venida de Cristo es mirando a la primera venida de Cristo. Volvamos a Lucas 17, verso 25. Y este es el versículo más importante de este pasaje. El Señor Jesucristo está hablando de su segunda venida y aún ahí hace énfasis en su primera venida y en su obra de la cruz. 25. Pero primero es necesario que padezca mucho. ¿Qué es eso? La cruz. Y sea desechado por esta generación. Así que, para poder ser libre del engaño de los falsos, hay que conocer bien la obra de la cruz y toda la palabra escrita que nos dejó Cristo después de la obra de la cruz. Y para poder dejar de ser mundanos y recibir al Señor cuando venga con un corazón celestial y no mundano, hay que centrarnos en la obra de la cruz, en el Evangelio. El Evangelio es el que nos limpia. Hermanos, el Evangelio nos limpió cuando nos convertimos y nos sigue limpiando una y otra vez y nos prepara para la segunda venida del Señor. ¿Qué hemos visto? Hemos visto 3 de las 4 cosas. Hemos visto, primero, antes de la segunda venida de Cristo habrá un gran engaño. Segundo, habrá un gran menosprecio. Tercero, habrá una gran señal. La última cosa que el Señor nos muestra en este pasaje es que en el momento de la segunda venida de Cristo, al momento de la segunda venida, habrá una gran separación. Habrá una gran separación. Y eso es lo que llamamos arrebatamiento o rapto. Una gran separación, arrebatamiento o rapto. 4 cosas otra vez: un gran engaño, un gran menosprecio, siempre se me olvida el tercero, una gran señal, y luego una gran separación o arrebatamiento. La segunda venida de Cristo será altamente discriminatoria. Separará, producirá una gran separación. Versículos 34 al 37. Dice: os digo que en aquella noche, en el pasaje vamos a ver que hay 3 latitudes o 3 usos horarios. Para uno será de noche, para otro será de mañana y para otro será en la tarde. Comienza con la noche. Os digo que en aquella noche, ¿cuál noche? La noche de su venida, ¿sí o no? En aquella noche estarán 2 en una cama. ¿Quiénes son los que usualmente duermen juntos en una cama? Los esposos. Pero de esos esposos, de esa pareja, uno será creyente y el otro incrédulo. ¿Y qué pasará? Dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Hay una gran ¿qué? Una gran separación. ¿Quién es el que es tomado? El creyente. ¿Y quién es el que es dejado? El no creyente. Ahora veamos qué pasa en un lugar donde la segunda venida ocurre de mañana. 35. 2 mujeres estarán moliendo juntas. Ellas, las mujeres, molían el trigo por la mañana para hacer el pan que iban a comer todo el día. 2 estaban juntas en un molino, probablemente era un molino comunitario. Lo usaban varias personas. La una será tomada. ¿Cuál es tomada? La creyente. Y la otra será dejada. ¿Cuál es dejada? La no creyente. Ahora veamos a otras personas que los coge el día de la venida del Señor en la tarde. 2 estarán en el campo, terminando la jornada probablemente de la tarde. El uno será tomado. ¿Cuál será tomado? El creyente. Y el otro será dejado. ¿Cuál será dejado? El no creyente. Entonces vemos que la segunda venida de Cristo presenta o traerá durante la segunda venida una gran separación, una separación muy fuerte entre el creyente y el no creyente. Y esto es lo que se llama o se ha llamado en la historia de la iglesia el rapto o arrebatamiento.
A finales, en la mitad del siglo XIX, más o menos en 1850, apareció en la historia de la iglesia un grupo de hermanos enseñando que este rapto o arrebatamiento no ocurrirá durante la segunda venida, como acabamos de leer aquí, sino que ocurrirá antes de un periodo que la Biblia también enseña ocurrirá antes de la segunda venida, que se llama la Gran Tribulación. La Biblia enseña que antes de la venida de Cristo habrá una gran tribulación. Después de esa gran tribulación vendrá Cristo. Y durante la venida de Cristo ocurrirá el arrebatamiento. Pero en 1850 unos hermanos comenzaron a enseñar que ese arrebatamiento no ocurrirá durante la segunda venida de Cristo, sino antes de la gran tribulación. Y lo llaman rapto secreto o arrebatamiento secreto. Y ellos creen que el Señor no va a permitir que su iglesia pase la gran tribulación y por eso la va a raptar de manera secreta antes de la gran tribulación. Pero realmente esa enseñanza no está en la Biblia. Solamente hay 4 pasajes que hablan sobre el arrebatamiento. Uno de ellos es el que acabamos de leer. Los otros 3 los vamos a leer a continuación. Y ustedes van a poder ver en esos 4 pasajes que claramente la Biblia enseña que el arrebatamiento ocurrirá durante la segunda venida de Cristo. Yo le ruego que en este momento, si alguno de ustedes ha sido enseñado en la posición diferente que acabo de mencionar, la del rapto secreto, yo le ruego que en este instante del sermón se quite las gafas. Quítese las gafas que le han puesto o que usted mismo se ha puesto toda su vida para creer que el rapto o arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Y de una manera honesta y con una mente abierta vamos a leer los versículos. Ya leímos uno, que es Lucas 17, nuestro texto. Ahora vamos a leer los otros 3 y no hay más pasajes que hablan sobre eso. Y usted va a tratar de ver allí si el arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación o durante la segunda venida. Sea honesto y pídale al Espíritu Santo que lo guíe. Vaya conmigo entonces a Mateo 24, que es el pasaje del Sermón del Monte de los Olivos, el pasaje paralelo de nuestro pasaje. Sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24, y vamos a leer del 29 al 31 en primera instancia. Dice Mateo 24, 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esa es la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa es la señal de la cual habíamos hablado. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No hay duda de qué evento se trata. ¿Qué evento es este? Esta es la segunda venida de Cristo. Ahora miren lo que sucede, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde los 4 vientos, desde un extremo del cielo al otro. Verso 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado. ¿Quién es el que será tomado? El escogido. Y el otro será dejado, el no escogido. 41. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es difícil decir en este pasaje que el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación, porque ahí están los eventos completos. ¿Cuál es el primer evento con que empieza el pasaje? Gran tribulación. ¿Cuál es el que sigue? Segunda venida. ¿Y cuál es el que sucede durante la segunda venida? El arrebatamiento. Ahora veamos otro pasaje que es 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículos 51 al 53. 1 Corintios 15 es un tratado sobre la resurrección. Después de hablar largamente sobre la resurrección, Pablo trae una ñapa. La ñapa es un misterio. El misterio es el arrebatamiento.
1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. La palabra dormiremos significa moriremos. No todos moriremos. Es decir, algunos quedaremos vivos para la venida del Señor. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo, Pablo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y cuál es esta trompeta? Para que no quede duda. Y los muertos serán resucitados. La trompeta que trae la resurrección. ¿Cuándo ocurrirá la resurrección? En la segunda venida de Cristo. Los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, Pablo se contaba entre ellos como afortunado, nosotros los que estemos vivos en el momento de la segunda venida, seremos transformados en el aire, sin morir, recibiremos un cuerpo glorificado. 53, porque es necesario, para entrar al reino eterno de Dios, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Segundo pasaje. Es muy difícil decir a partir de ese pasaje que el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación. Y veamos el último pasaje que existe en la Biblia, y probablemente el más usado por los defensores de la doctrina de un rapto pretribulacional. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Los tesalonicenses estaban muy tristes porque algunos creyentes se habían muerto y no sabían bien qué les iba a pasar a los que murieron en Cristo. Entonces Pablo les escribió esta carta para calmarlos y decirles qué va a pasar con los que murieron. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Otra vez, duermen es muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, o sea, los incrédulos. Ellos no esperan que suceda nada después de la muerte. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. O sea, ¿cuándo ocurrirán estos hechos? En la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Es decir, los que murieron se van a levantar primero, porque el Señor mismo, con voz de mando, esto no es nada secreto, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ahí no puede haber más bulla, aquí no hay nada secreto, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, oigan, luego de que ellos resuciten, nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado vivos hasta la segunda venida, ¿qué ocurrirá en esa segunda venida? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, francamente, es muy claro realmente las personas, aquí ni siquiera se menciona la gran tribulación, ni siquiera se menciona la gran tribulación. Para coger este arrebatamiento que hay aquí y ponerlo antes de la gran tribulación, uno necesita hacer una maroma teológica de alta factura, realmente. El pasaje claramente enseña que el arrebatamiento ocurrirá durante la segunda venida del Señor Jesucristo. Durante la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ahora, regresando a nuestro texto, en Lucas 17, los discípulos se quedan asombrados. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la segunda venida de Cristo va a separar a unos que son creyentes, las ovejas, de las cabras, y las ovejas las va a llevar a Cristo, y las cabras las va a dejar en el suelo y las van a ejecutar. O sea, como dicen en Quito, ahí va a haber una matazón tremenda. Entonces los discípulos asombrados le preguntan al Señor: Señor, ¿y dónde ocurrirá esa masacre? Verso 35. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviere el cuerpo. Y Mateo agrega: el cuerpo muerto. Allí se juntarán también las águilas. Miren,
La figura que está presentando aquí el Señor al responderle a sus discípulos es la figura de todos aquellos que fueron dejados para juicio y que yacen muertos sobre la faz de la tierra, y las águilas o todas las aves de rapiña, buitres y gallinazos comienzan a volar encima de ellos para comerse en sus cuerpos muertos. Eso es un énfasis aún mayor del juicio que traerá la segunda venida del Señor Jesús. Y es demasiado claro. ¿Qué hemos visto entonces en el día de hoy? Hemos visto que nuestro Salvador, enseñándonos acerca del reino eterno que será inaugurado con su segunda venida, quiere que sepamos de 4 cosas: de un gran engaño, de un gran menosprecio, de una gran señal y de una gran separación o arrebatamiento que ocurrirá en su segunda venida. Él quiere que tengamos eso en la cabeza, que pensemos en eso. Él quiere que sepamos que el evento final que marca el fin del reino espiritual y el comienzo del reino eterno es la segunda venida de Cristo, que traerá el juicio de Dios. Él quiere también que aprendamos que no podremos ser afectados por el anuncio de su segunda venida y su juicio, a menos que prestemos atención a su primera venida y su cruz. Para poder ver adecuadamente la segunda venida y su juicio, debemos mirar adecuadamente la primera venida y su cruz. Sin esto no podremos tener lo otro. Eso nos enseña claramente este pasaje. Las personas que menosprecian la cruz menospreciarán la segunda venida y perecerán en ella. Nos enseña el Señor y quiere que sepamos que esa gloriosa segunda venida de Cristo traerá, antes de producirse, un gran engaño religioso. Hermanos y amigos, estén preparados. Los milagros que vienen no son como los de la Madre Laura, créanme. Los milagros que van a ocurrir pronto no son como los del Padre Marianito, son verdaderos.